Hola Mario, Hola doctor, ¿me escucha? está con el... Estás ahí oyéndome, ¿verdad? Solo que yo no te puedo oír. A ver por qué. A ver. Hola Mario. Hola doctor, ¿me escucha? Sí, ¿has escuchado la introducción que he dado? Sí doctor, muchísimas gracias. Ahora, Solamente, vamos a ahora me ver si escucha. tienes... sí, yo te escucho. Perfecto. Quiero ver Tengo, si tienes tengo, acceso a tu escritorio, a ver si yo he editado la configuración correcta. me dice que todavía no puede compartir yo el escritorio. Tal vez ahí Ay, intente un poco. ahorita veo si... te voy a hacer administrador un momento y luego me devuelves la administración. Esa creo que va a ser la mejor Claro doctor. opción. Sí. De hecho, administrador, ahora puedes activar tu pantalla. Bueno, creo que sí se logra ver, ¿verdad? La pantalla. Sí, sí. Ahora tendrías que devolverme la administración. Vete ahí a mi nombre y en más, tú ya lo sabes también, ¿verdad? Me devuelves para que los colegas puedan ingresar y no tengas que involucrarte en eso. Me voy a involucrar yo. Ahorita lo busco, doctor. Esta primera, yo estoy aquí pues en la primera lista de los invitados. Top video. Ya está. Ya está, doctor. Creo que ya estoy de anfitrión. Tenemos hasta las 8 de la mañana, Mario. Perfecto, doctor. Creo que va a ser bastante rápida la presentación, pero al mismo tiempo, pues agradecerle, doctor, el espacio. Desde que me involucré en este grupo de educación médica continua, pues me pareció una oportunidad muy valiosa para poder compartir los conocimientos que hemos ido adquiriendo con respecto al manejo de la hipertensión arterial. Tuve la oportunidad de sacar un diplomado en mecánica vascular e hipertensión arterial en el Hospital Austral de Argentina y tener pues maestros sumamente muy bien formados y que de alguna manera implementaban las técnicas para el abordaje de la presión arterial de una manera diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en el país y también utilizando herramientas que de alguna manera me parecieron totalmente innovadoras y eso pues quiero que lo podamos compartir este día. Al menos pues hemos definido 3 o 4 presentaciones que las vamos a ir haciendo en el transcurrir del tiempo en este mes, si el doctor nos lo permite, y de alguna manera pues poder compartir todo lo que se está haciendo, lo que aquí en el país estamos teniendo la oportunidad de hacer y que de alguna manera son estrategias de gran beneficio para los pacientes. Solamente tal vez corregir un poquito ahí el doctor el currículum. Yo me formé de medicina interna en el Hospital Nacional Rosales y pues de ahí pues continuamos la formación en otros ámbitos y agradecerle al doctor pues por la oportunidad. Vamos a comenzar este día con la presentación. A mí me gusta siempre traer a colación a todos los que escuchan una presentación que nosotros solamente aprendemos el 20% de lo que escuchamos, el 40% de lo que escuchamos y de lo que vemos además, y aprendemos el 80% de lo que descubrimos por nosotros mismos. Por lo cual, la presentación nos gustaría que la veamos a la luz de casos clínicos
para que cada uno de ustedes tenga de alguna manera una ilustración mejor de cómo aplicamos este conocimiento en los pacientes, ¿verdad? En primer lugar, a mí me gusta dejar claro que cada presentación tiene que tener mensajes claros, y este día, pues yo lo que le quiero trasladar a ustedes son 4 inquietudes, 4 cosas que son para mí muy importantes. La primera es comprender cuál es la magnitud del problema de la hipertensión arterial. Pero eso lo quisiera llevar más que al contexto internacional, al contexto nacional, ¿verdad? ¿Qué tan grave es el problema de hipertensión arterial en El Salvador? Esto, pues, les comparto un trabajo que su servidor trabajó, que su servidor realizó los protocolos de investigación y al final, gracias a Dios, se implementó. En el año 2015 fue la primera encuesta nacional de enfermedades crónicas no transmisibles en población adulta de El Salvador. Una encuesta bastante grande que se hizo en todo el país, transversal, con una muestra de tipo probabilística, ¿verdad? Se incluyeron adultos mayores de 20 años y se seccionaron en 3 grupos, en 3 grandes categorías de grupos de población, la de 20 a 40, de 41 a 60 y de 61 en adelante. Se tuvo una muestra de 4.187 personas de segmentos poblacionales de todo El Salvador. La muestra se fue tomada en base a un intervalo de confianza del 95%. Y la tasa de respuesta que obtuvimos en la población que encuestamos fue del 70.3%. En este momento son los únicos datos vigentes para el país, son los datos validados incluso por la OPS-OMS, y de alguna manera, aunque yo ya no trabajo para el gobierno, puedo decir que son datos oficiales, ¿verdad? El caso de hipertensión arterial, tenemos una prevalencia de un 37%, es un valor bastante alto, incluso si nos comparamos con países que han salido de las vías de desarrollo, países como México, como Estados Unidos, que tienen prevalencias más o menos parecidas a la nuestra. Veamos el dato de prehipertensión, que es un dato también que llama fuertemente la atención, que si lo sumamos, nos daríamos cuenta que población en riesgo de sufrir hipertensión y de tener hipertensión anda casi por alrededor del más del 60% de los adultos. Entonces estamos frente a un problema que realmente necesita que se aborde de una manera integral. Aquí tenemos que aportar todos los colegas médicos, especialistas, cardiólogos, nefrólogos, neurólogos, internistas, médicos de familia, médicos generales, nutricionistas. En realidad es un problema sumamente grave. Tenemos también un dato muy importante que me gustaría resaltar, es la prevalencia de diabetes del 12.5%, de dislipidemias del 26.9%, en este caso se midieron con los criterios del ATP3, y de sobrepeso y obesidad, pues 37.9 de sobrepeso y 27.3 de obesidad, que nos catalogan como el país con la prevalencia, el cuarto lugar en prevalencia de sobrepeso y obesidad en el mundo. Cifras totalmente para un campeonato olímpico, para ganar una medalla como país, pero realmente de algo que es bastante negativo. Pero yo quise traerle los datos para que nos acerquemos más a la población, a lo que la gente sufre, a lo que nosotros mismos sufrimos, y es que tenemos alrededor de 1.47 millones de hipertensos en el país. Alrededor de 1 millón, o sea, sumando las dos categorías, 2.4 millones de personas con hipertensión o prehipertensión. 815,000 diabéticos, o sea, casi llegando a 1 millón de diabéticos. Más o menos un poco más de 1 millón de personas con dislipidemias, ya sea hipertrigliceridemias o hiperlipidemias o combinadas, y alrededor de 1 millón de personas viviendo con obesidad. La verdad que las cifras son bastante alarmantes, nos llaman a la reflexión, nos llaman a saber que de alguna manera es un problema de grandes magnitudes, y que por más que hagamos, creo yo, cada uno de nuestra clínica, desde nuestro lugar de trabajo, nos quedamos cortos y necesitamos pues cada día
involucrar más profesionales, involucrar también el esfuerzo también mucho preventivo para poder evitar el desenlace fatal de estas enfermedades. En ese caso, quisiera pues que comenzáramos compartiendo un caso clínico. Este es un caso clínico de la vida real que me llegó a mi clínica. Vamos a omitir le puse un seudónimo, ¿verdad? Don Adán es un paciente masculino de 50 años de edad. Él es agrónomo, trabaja para una empresa azucarera, ¿verdad? Tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial y de diabetes mellitus. La madre de él falleció de un stroke y una de las tías, hermana de la mamá de él, murió de un aneurisma disecante de la aorta secundaria a una emergencia hipertensiva. Refiere hace 4 meses cefalea, ¿verdad? De leve a moderada intensidad, además palpitaciones y sensación de disnea al subir gradas. En una jornada de toma de la presión arterial en la clínica empresarial de su lugar de trabajo, le detectaron una presión arterial de 160/90 y lo habían referido ya al Seguro Social para que iniciara todos sus controles. Sin embargo, el paciente no había aceptado ir. Llegó a la clínica con una presión arterial de 150/90, una frecuencia cardíaca de 74, respiratoria de 16, un índice de masa corporal de 26, por lo cual pues tenemos un paciente realmente, digamos que con un problema bastante bien controlado del peso, ¿verdad? No significaba un problema serio para el paciente en ese momento. ¿Qué hacemos con este paciente? Cuando nosotros tenemos enfrente de nosotros el paciente por primera vez, quiero decirles que hay cosas que no debemos dejar de hacer, que son importantísimos que podamos nosotros llevarle un mensaje al paciente que nos permita hacer de alguna manera con él aquellas cosas que pueden cambiar el rumbo de la enfermedad, porque fácilmente lo podemos perder y fácilmente este paciente posteriormente va a llegar a formar parte de las estadísticas fatales de eventos cerebrovasculares, cardiovasculares que de alguna manera pues queremos evitar. Para comenzar, ¿cómo catalogamos a este paciente? Decimos que es hipertenso con lo que tenemos de información, con el hecho que le tomaron la presión arterial en la clínica, nos llegó a nuestra oficina y lo encontramos también hipertenso. Definitivamente que no. Tenemos claro de que existe dentro del el espectro de las manifestaciones hipertensivas el espectro de la bata blanca y de la hipertensión enmascarada. En el caso del efecto de la bata blanca, pues obviamente es que el paciente se le suba la presión al llegar a la oficina del médico y el efecto de enmascaramiento es que al llegar donde el médico la presión se le baja. Y ante esas circunstancias, las guías europeas documentaron en Europa una prevalencia del 13% de hipertensión de bata blanca, es decir, que al llegar a la casa esa hipertensión se desvirtuaba. Para las guías internacionales de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, se tiene que el dato es todavía más grande, es del 30 al 40% de todos los pacientes diagnosticados como hipertensos en la oficina del médico tienen una presión arterial normal ambulatoriamente, por lo cual consideramos que siempre que sea posible el diagnóstico de hipertensión arterial no debemos realizarlo en una sola visita o más bien ni siquiera en la primera visita en el consultorio del médico, sea este privado o sea este institucional. El diagnóstico puede realizarse en una sola visita, sí y solo sí. La presión arterial sistólica es mayor o igual a 180 y la diastólica es mayor o igual a 110. Y o si no, también hay evidencia de enfermedad cardiovascular o daño a órgano blanco. Y definitivamente esta es el único criterio que deberíamos de basarnos para diagnosticar un paciente como hipertenso en la primera visita donde el médico. Aquí les dejo el link, esta presentación se la vamos a compartir posteriormente, el link de las guías internacionales de hipertensión arterial, de la Sociedad Internacional de Hipertensión, que son del año 2020, que no se les dio mayor publicidad ni lanzamiento por razones obvias de la pandemia. Aquí es donde reviste de vital importancia el monitoreo ambulatorio de la presión arterial.
Existen dos métodos bastante aceptados, validados internacionalmente para poder decir que un paciente es hipertenso. El conocido ya creo que por todos nosotros es el MAPA o el monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas con un dispositivo digitalizado, y el otro es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿verdad? Hay aparatos, hay tensiómetros especiales para hacer que este lo pueda hacer el paciente. Se deja en 5 días, se le entrega el dispositivo al paciente. El paciente tiene que medirse la presión arterial sentado en la mesa, momentos antes del desayuno, momentos antes de la cena. Se le hacen 10 lecturas en 5 días, y si más del 40% de las lecturas están altas, el paciente se diagnostica por hipertensión arterial. Sin embargo, yo tratado de hacer este tipo de evaluación, compré estos equipos en Estados Unidos. Uno de ellos, un paciente me lo arruinó, y el otro ya no volví a verlo porque el paciente no llegó y se quedó con el equipo en casa. Resulta también un poco difícil el tema de la disciplina de muchos pacientes, de la forma que se toma la presión, y por ello pues yo ahora les pido que me las lleven anotadas y hacemos una valoración con el paciente en el momento de la consulta. Entonces, el mapa tiene ciertas ventajas sobre el monitoreo ambulatorio. Y en primer lugar, pues obtenemos datos de variabilidad que detectan en el mismo día, en el mismo paciente, datos de hipertensión y también datos de hipotensión arterial, que esto es sumamente valiosísimo, importante. Y el doctor González no me dejará mentir porque le mando tantos pacientes con problemas de disautonomía autonómica. Muchos de ellos los he detectado a través del mapa o a través de algunas otras maniobras que vamos a ver más adelante, que es parte muy importante de la charla. También podemos obtener datos del perfil circadiano del paciente, es decir, cómo se comporta la hipertensión mientras duerme, mientras está despierto, mientras tiene su hora pico de trabajo. Es sumamente valiosa esta información porque nos permite poder determinar cuál es el mejor horario para que el paciente tome su medicamento, así como podemos ver la eficacia de los fármacos que el paciente ya está recibiendo, y a veces eso nos hace valorar, retroceder, aumentar el arsenal farmacológico, ¿verdad? También vemos los aspectos diurnos y nocturnos en cuanto a la caída o el descenso fisiológico de la presión arterial o patrón dipping, que de alguna manera los pacientes, algunos no lo tienen cuando tienen apnea obstructiva del sueño, y eso es uno de los diagnósticos muy frecuentes que acompañan la hipertensión arterial y que son objetivo de mucha preocupación internacional, que lamentablemente en nuestro país nosotros no los exploramos, no visualizamos esta situación, y de alguna manera perjudican seriamente la calidad de vida de las personas. Entonces, dicho esto, ¿qué hacemos? ¿Lo catalogamos como hipertenso? Obviamente, con estos datos todavía no. Tenemos que pedirle al paciente que se haga el monitoreo ambulatorio o, en mejor de los casos, se haga el mapa para poder darle un diagnóstico claro, porque yo les digo siempre a mis pacientes, mire, esto es como el matrimonio. Usted se está casando con un diagnóstico para el resto de su vida, y por ello pues tiene que ser bien hecho, tiene que ser de una manera categórica. Pero bien, otro aspecto importante y una pregunta sumamente importante que nos hacemos cuando estamos frente al paciente hipertenso: ¿lo volveremos a ver de nuevo? ¿Será que este paciente va a regresar con nosotros, o será que este paciente va a hacer caso de las indicaciones que le demos? Muchas veces tratamos la manera de por lo menos estar bien con nosotros mismos y dejarle el medicamento al paciente en la primera visita. Sin embargo, de acuerdo a las guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, eh, tenemos que considerar que a un paciente se le debe de iniciar medicamento en la primera visita que consulta al médico, siempre y cuando la presión arterial sobrepase los valores de 160/100 o haya presencia de enfermedad cardiovascular o daño a órgano blanco. De lo contrario, si la hipertensión es grado 1, que acá nosotros tenemos la tabla de clasificación de las últimas guías, si es estadio 1 o grado 1, ¿verdad? Que es en este caso cifras de 139, 130, 139 la sistólica y 80, 89 la diastólica.
consideramos primero empezar a implementar cambios de estilo de vida y esto pues también nos permite que darle un espacio de 3 a 6 meses al paciente para que haga cambios y se debe de tratar siempre únicamente casos en los cuales hay enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, diabetes o daño a órgano blanco. En ese caso se debe de valorar iniciar tratamiento de hipertensión arterial desde la primera visita. Entonces, definitivamente les dejo esta lámina, es sumamente valiosa para tomar decisiones, pero siempre quisiera también hacerles una tercera pregunta. ¿Qué estudios complementarios ordenamos? ¿Verdad? Ya vimos con la información que obtuvimos que es importante valorar que el paciente pueda realizarse o bien un mapa o bien un ambulatorio, tener las cifras del paciente con una evaluación ambulatoria con que se tome la presión arterial o organizar visitas hacia la casa del paciente, cosa que cada vez por la situación de la violencia en nuestro país es cada vez más difícil. Entonces, de acuerdo a las guías internacionales, al paciente en la primera evaluación, es esta parte que está aquí un poquito más claro, se le debe hacer una buena historia clínica, se le debe de valorar su riesgo cardiovascular, signos y síntomas, y realizar los siguientes test de laboratorio. Electrolitos, en este caso sodio y potasio son los más importantes, creatinina, perfil de lípidos y glucosa, la tira en orina, ya sea de tira rápida o si no de examen general de orina que nos permita saber si hay proteinuria, y se considera sumamente importante el electrocardiograma. Se recomienda por lo menos hacerle un electrocardiograma en la primera visita del paciente a la clínica o en los primeros 3 meses de seguimiento del paciente porque tenemos datos de hipertrofia ventrículo izquierdo que son sumamente valiosos para considerar la terapéutica del paciente y daño a órgano blanco. Por lo cual es sumamente valioso que podamos contar con ello. Además, hay otros test adicionales para poder detectar daño a órgano blanco, como la fundoscopía, que debe de ser también rigurosa, y otros exámenes más para buscar, pues, de alguna manera, otros tipos de daños, ya sea desde el punto de vista cardiovascular o metabólico. Perfecto. Con esto, pues, respondemos las 3 preguntas, ¿verdad? No lo catalogamos al inicio como hipertenso, tenemos que hacerle el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. No iniciamos tratamiento solamente si el paciente sobrepasa los valores de 160 a 100 o hay presencia de enfermedad renal, enfermedad cardiovascular, diabetes o daño a órgano blanco que sea que lo podamos nosotros demostrar por evaluación clínica o por exámenes de laboratorio que el paciente ya pues tenga o que de alguna manera nosotros ordenemos. Perfecto. Entonces, pasado esto, vamos a continuar con nuestro caso. ¿Qué pasó con don Adán? Realmente, pues lo mandamos a la casa. Don Adán se hizo un monitoreo ambulatorio con la presión arterial. Es importante decirles que hay ciertos aparatos que están validados por la American Heart Association. Uno de ellos es la marca Omron. Otro que está avalado por la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, el de la marca Richter. Y siempre que recomendemos la compra de un equipo para toma de presión arterial, tenemos que pedir al paciente que sea de brazo, no de los delgaditos que se ponen en el puño, que el paciente tiene que tomarse la presión arterial sentado, que no tome café ni haya hecho ejercicios al menos 30 minutos antes de la toma, ¿verdad? Por eso es importante, yo siempre les pido que sea en ayunas. Bien, perfecto. Con los datos que tenemos, don Adán nos reporta que prácticamente el 100% de las tomas lo catalogaban como un hipertenso, en algunos casos ya grado 2. Los exámenes en sangre, todos gracias a Dios están en valores ligeramente alterados para los triglicéridos, electrolitos muy bien. Y bueno, todo lo demás, pues no hay un mayor problema en este caso. En el momento, claro, no lo evalué yo por primera vez. El colega que lo vio le dejó tratamiento, que está muy bien acertado por todo lo que hemos hablado anteriormente. Le iniciaron rosuvastatina ezetimibe, 10 miligramos una vez al día, e irbesartán con hidroclorotiazida, 150 sobre 12.5
miligramos. Me parece que es una decisión bastante muy sensata, muy bien valorada, clínicamente muy bien respaldada. ¿Qué dicen las guías? Las guías dicen que se le debe de iniciar los agentes de primera línea a cualquier paciente con hipertensión arterial y podemos iniciar diuréticos tiacídicos, bloqueantes de los canales de calcio, los inhibidores de la ECA o los ARA2, ¿verdad? En este caso, el paciente le iniciaron ARA2 asociados con tiacida y de alguna manera pues está dentro del marco de la guía. Se le debe iniciar 2 medicamentos si tenemos pacientes con hipertensión estadio 2 de entrada. Esa es una recomendación grado 1, recomendación 1, nivel de evidencia A. Y tenemos también casos en los cuales pacientes en hipertensión grado 1 se le debe de iniciar un medicamento por lo menos. Entonces, de alguna manera, con don Adán hemos cumplido, o más bien se ha cumplido lo que las guías establecen. Además, pues acá les dejo esto simplemente para que ustedes lo puedan revisar, las recomendaciones de los usos de medicamentos cuando vamos aumentando de dosis, de potencia, o también cuando vamos agregando más fármacos. Esto lo establece perfectamente la guía. Se los voy a dejar por acá para que cada uno lo pueda revisar y ya también el link de la guía para que ustedes la puedan tener y la puedan revisar. Entonces, ¿qué pasó con don Adán? Don Adán llegó posteriormente 3 meses a su control, a su consulta. Sorpresivamente el paciente pues llegó hipertenso, 140/90, a pesar de estar con la hidroclorotiazida, y con el irbesartán, ¿verdad? Frecuencia cardíaca de 70, exámenes de control estaban normales, la dislipidemia que había incipiente pues había sido ya controlada. Obviamente, de acuerdo a las guías, pues tenemos que mantener cifras de colesterol LDL abajo de 100 en pacientes con hipertensión y abajo de 70 si son pacientes además diabéticos, ¿verdad? Bueno, el colega que lo vio dijo, este señor tiene una hipertensión que está siendo rebelde al tratamiento, le agregó amlodipina 5 miligramos, creo que cualquiera de nosotros habría pensado y habría hecho lo mismo, y pues lo dejó pues en control para verlo en 15 días para saber si había un control adecuado de su presión arterial. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué lección aprendida nos da esto? Pues importante, ¿verdad? Que no todos usamos la misma talla, no todos estamos bien con las recomendaciones que se les da a toda la población. Hay pacientes que de alguna manera se salen de ese grupo poblacional o de aquellos, como dicen, desviaciones estándar para la cual los estudios, para lo cual las guías clínicas están hechas, que son abordaje de un segmento poblacional. Y en este caso, don Adán, pues se salía completamente de este perfil. Y tenemos siempre varios pacientes de ese tipo, o a veces también hay que incluir aspectos que son importantes valorar cuando tenemos estos pacientes. Entonces, yo lo que quiero traerle, la segunda inquietud de mi presentación, es que tenemos un paradigma tradicional del abordaje de hipertensión que está fundamentado en guías clínicas, el cual es sumamente importante, pero no tenemos que perder de vista que las guías clínicas están hechas para el abordaje del problema de forma poblacional y de alguna manera, pues, nosotros cuando tenemos al paciente lo hacemos de forma directa y de alguna manera las guías son instrumentos como su nombre lo indica, nos guía, nos da una información valiosa para tomar decisiones. Entonces, este modelo tradicional se refiere al triángulo del abordaje de la hipertensión, en el cual en el vértice superior tenemos el diagnóstico que tiene el paciente, lo hacemos a través de mediciones, ya establecimos que el monitoreo ambulatorio de la presión arterial es el más efectivo y el mapa dentro del cual reviste un principal rol, ¿verdad? Y ya sabemos cuándo también podemos decirle a un paciente es hipertenso en la oficina en la primera visita o cuando el paciente de alguna manera, con los datos que tiene, puede ser diagnosticado como hipertensión arterial y puede iniciar su tratamiento. El otro ápice o el otro vértice del triángulo es qué afecta o qué le está afectando su enfermedad. ¿Cuál es el órgano blanco que se está dañando?
Y pues esto pues nos implica enviar exámenes de laboratorio, exámenes de gabinete, hacer procedimientos del examen físico que están ya descritos para tales fines y de alguna manera lograr conseguir todo esto es sumamente valioso para nuestro paciente. Y el tercer vértice del triángulo es, de alguna manera, cuál es el entorno del paciente, qué más tiene, qué comorbilidades hay además de la hipertensión arterial. ¿Tendrá apnea del sueño nuestro paciente? ¿Tendrá aspectos cardiometabólicos adicionales a la hipertensión arterial? ¿Cuál es su riesgo cardiovascular global? Es sumamente valiosísimo y va a ser parte de esto de discusión de futuras charlas y si el doctor nos lo permite y a mí me apasiona demasiado este tema, podemos organizar hasta cierto punto una serie de presentaciones al respecto. Entonces, el triángulo virtuoso de alguna manera se nos ha quedado un poquito atrás con respecto a las expectativas de poder manejar bien a los pacientes. Y eso no es que esté mal, sino que estamos aplicando la medicina poblacional en este tipo de situaciones. Estamos obteniendo variables clínicas, historias clínicas, datos que de alguna manera son analizados por quienes realizan las guías clínicas, scores de riesgo, exámenes de laboratorio, etcétera, etcétera. Pero yo los reto a dar un paso más adelante hacia la medicina de alta precisión. La medicina personalizada, que en este caso ya es llegar a entender la fisiopatología del caso de la hipertensión de nuestro paciente. Ya de una manera más individual, de alguna forma, pues ese es el mensaje también de esta charla, pasar del abordaje poblacional de las guías al personalizado. Tenemos entonces otros test que nos ayudan, el test del BNP, ¿verdad? Imágenes de ateromas a través del TAC de score de calcio, resonancia magnética. Hay estudios también de rigidez arterial como la evaluación de la velocidad de onda de pulso, función endoteliales, que posteriormente vamos a hablar en detalle de estas, pero uno muy importante que creo que muchos o muy pocos tal vez acá en el país manejamos, que es la cardiografía por impedancia. Este es un método del cual vamos a hablar parte en esta charla y hemos dejado una charla taller con videos, con explicaciones un poquito más grandes para que ustedes conozcan muy bien de qué se trata esto, pero este día vamos a introducirlos a este tema. Y la medicina de alta precisión, en este caso ya con auxilio de situaciones genómicas, proteinómicas, metabolómicas, se tiene que ya la explicación de Frank Starling sobre la génesis de la hipertensión arterial tiene ya otros factores adicionales, como es el caso del proceso inflamatorio generalizado del cuerpo, donde la microbiota es sumamente importante, con una importante génesis para el manejo de la hipertensión arterial. Ya se habla aspectos relacionados con vacunas dirigidas a mejorar también este proceso inflamatorio que genera la parte de la génesis de la hipertensión arterial. Así que nos vamos virando de la medicina poblacional a la medicina de alta precisión. Entonces, ¿cuál es el paradigma que proponemos o cuál es el paradigma integrador? Este no es algo que proponga su servidor, sino que es un movimiento internacional en el cual ya vemos algunas células de este movimiento en el país. Es un movimiento que se inició en Europa, posteriormente en Argentina. De Argentina se ha venido diseminando por Latinoamérica. Bueno, y su servidor es parte de esta célula en este país que trabaja con este grupo, que comparte información y que de alguna manera participamos también activamente en aspectos de investigación con ellos. Entonces tenemos que, más que un triángulo, creo que algunos de ustedes han visto esto, tenemos que considerar un hexágono, ¿verdad? Un hexágono que nos permite establecer aspectos que no tenemos que olvidar jamás hacer cuando tengamos un paciente con hipertensión en nuestro consultorio, en nuestra oficina o en el hospital donde trabajamos. En primer punto, la primera ápice del hexágono es decirle el diagnóstico, si el paciente tiene o no tiene hipertensión. Ya vimos los métodos, ya vimos cómo hacerlo, cuál es el que tiene mayor evidencia de éxito de poder dar un buen diagnóstico de hipertensión arterial. En este caso es el mapa de 24 horas, subsecuentemente el monitoreo ambulatorio de la presión y cuándo pues, el paciente puede ser diagnosticado
en la oficina del médico. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hace el paciente para tener esta enfermedad? ¿Cómo? ¿Por qué se le sube la presión? Y esto es el segundo aspecto por el cual nos vamos a detener un poquito, hablar ya de la cardiografía de impedancia. Es entender los mecanismos de la enfermedad, entender cuál es la fisiopatogenia de la enfermedad de nuestro paciente. Es importante decirlo que muchas veces tratamos pacientes con medicamentos sin saber cuál es la fisiopatogenia de su hipertensión, y para ello existen varios métodos que se pueden utilizar. En particular, el más recomendado es la cardiografía por impedancia, y eso pues ya se los voy a mostrar. El segundo aspecto es por qué tiene la enfermedad el paciente, es decir, cuál es la causa, cuál es la etiopatogenia. ¿Es una hipertensión esencial o es una hipertensión secundaria? Y se dice que más o menos entre el 12 al 20% de los pacientes hipertensos que llegan a nuestras oficinas tienen hipertensión arterial secundaria y nosotros no tenemos capacidad de detectarla. Y por ello, pues dentro de la segunda parte de la charla, en la próxima reunión, vamos a poder abordar este tema de una forma clínica, sencilla, de una forma bastante amigable, para que todos podamos también empezar a rellenar el hexágono con cada uno de nuestros pacientes. Luego, el cuarto vértice, ¿qué afecta? ¿Qué afecta a la enfermedad? ¿Qué daños, qué órganos están dañados? ¿Cuáles son los órganos afectados? El quinto, ¿qué más tiene el paciente? ¿Cuál es el entorno? ¿Qué comorbilidades hay? ¿Cuál es el riesgo cardiovascular global? Cosa que se había dejado en el triángulo y que de alguna manera aquí se retoma. Y por último, el sexto, ¿cuál es la historia familiar del paciente? Y aquí pues vamos a ver mucho de cuestionarios, de herramientas de anamnesis para poder obtener aspectos relacionados con la herencia, la genética, los hábitos del paciente, el carácter y la actitud. Incluso hay test para poder de alguna manera saber en frente a qué paciente estamos, cuando debemos también considerar el abordaje con un psiquiatra o el abordaje básico de salud mental, sumamente importante también. Así es que lo vamos a tratar de desarrollar este hexágono en las próximas charlas de forma clara con cada uno de estos vértices, ocupando las mejores técnicas didácticas posibles, utilizando casos clínicos. Gracias a Dios tenemos un bagaje de pacientes bastante importante, bastante grande, el cual pues ya hemos resuelto estos triángulos y podemos hacer discusiones de casos clínicos cuando ustedes lo quieran. Realmente es sumamente muy valioso. Entonces volvemos a nuestras clases de fisiología cardiovascular, remontándonos a nuestros años mozos de la carrera de medicina. Y cuando hablamos de fisiología, pues hablamos de estos aspectos. De la presión arterial depende de la resistencia vascular sistémica y del volumen minuto, ¿verdad? Entonces, esta fórmula magistral de alguna manera sigue teniendo vigencia. Sabemos que la presión arterial se eleva cuando hay vasoconstricción o rigidez arterial, que hay hipertensión cuando hay hiperdinamia, cuando el volumen minuto está aumentado, cuando tenemos carga de líquidos de sodio, y eso nos aumenta la presión arterial de alguna manera de forma importante. Pero el volumen minuto depende de dos aspectos: de la frecuencia cardíaca. En este caso, el hipercronotropismo nos hace que la presión arterial suba. El aumento del volumen sistólico también a través del aumento de la precarga cuando tenemos hipervolemia, estados en los cuales hay acumulación de líquidos de diferentes índoles, y también cuando hay aumento en la contractilidad, que es algo que dejamos muy olvidado por ahí, porque no solamente hablamos de frecuencia cardíaca, acá hablamos de aceleración cardíaca, de fuerza de contracción miocárdica, que no necesariamente están relacionados con la frecuencia cardíaca en su totalidad. Podemos tener pacientes con frecuencia cardíaca bajas, pero que su problema de hipertensión arterial es la velocidad de contracción cardíaca, es la fuerza de contracción cardíaca, y de alguna manera para estos pacientes también tenemos que considerar muchas veces tratamiento con beta bloqueadores selectivos muchas veces, y nosotros nos podrán decir, bueno, doctor, pero si tiene una frecuencia cardíaca baja, le dejo un beta bloqueador a un paciente. La respuesta es, eso dependerá de una evaluación hemodinámica muy importante, que en este caso vamos a proponer un método para hacerlo. Bien,
Entonces entramos ya en el tema, cardiografía por impedancia. Hicimos este background anterior para poder explicarles de que existen métodos y que no son nuevos, son métodos que se empezaron a aplicar hace 50 años cuando el primer hombre viajó a la luna y empezaron a ver que la resistencia a la gravedad de parte de los tejidos y de parte también de los organismos cambiaba cuando la gravedad llegaba a gravedad cero. Entonces, empezaron a utilizar el método de impedancia, es decir, la resistencia que ofrece nuestro cuerpo al transporte de los líquidos, cómo se mueven los líquidos de un lado para otro, cómo se mide esto, se mide a través de corrientes eléctricas, y empezó a aplicarse este principio desde hace 50 años. Y desde hace más o menos alrededor de 25 años, diferentes científicos, colegas especialistas, empezaron a verlo como una posible herramienta para el manejo hemodinámico de los pacientes con hipertensión. Las escuelas de estos, pues algunos se iniciaron en Estados Unidos, pero hay un fuerte corriente de esto en Alemania, y de Alemania la influencia fue muy fuerte hacia Latinoamérica, en Argentina, y allá pues en Argentina se desarrollaron los polos de desarrollo del uso de esta tecnología para Latinoamérica. Entonces tenemos que es un método diagnóstico no invasivo. No tenemos que utilizar un catéter de Swan-Ganz para poder medir los aspectos hemodinámicos. Es un procedimiento sumamente sencillo que se puede hacer en la oficina del médico, que tiene el uso de ciertos electrodos, de ciertos aspectos que ya vamos a ver, y que se mide la conductividad eléctrica del tórax influenciada por los cambios de impedancia, es decir, los cambios de resistencia que nuestros propios tejidos, músculos, huesos, órganos ofrecen al paso de la sangre por la arteria aorta en relación a un tiempo y al ciclo cardíaco. Entonces, el método nos ayuda a determinar índice cardíaco, índice de descarga sistólica, que era de lo que hablábamos hace un minuto, de lo importante no solamente de verlo en términos de frecuencia cardíaca, de los índices de resistencia vascular sistémica, complacencia arterial sistémica, los contenidos de fluidos totales intratorácicos, que son sumamente importantes para decidir cuándo con un paciente vamos a utilizar diurético, cuándo no lo vamos a utilizar, o a veces incluso en pacientes que tienen insuficiencia renal, con el dilema si usamos o no usamos diuréticos. Este método es sumamente importante para poder contestarnos esa pregunta con evidencia científica muy reproducible, muy validable. Entonces, el método sirve también para el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca, solamente que su servidor se ha especializado del uso de esta tecnología únicamente para hipertensión arterial, pero de alguna manera es bastante intuitiva y nos puede servir bastante. Entonces, vamos a pasar ya pues nuestra cuarta inquietud, y con esto vamos a ir poco a poco ya cerrando la conversación, porque quiero escuchar preguntas si las hay, porque me interesa que estas 4 inquietudes que les dejo, los hagan ir a estudiar, ir a revisar. Si salen preguntas, pues en el chat yo con todo gusto se las puedo responder. Entonces, ¿cómo nos ayuda la evaluación hemodinámica no invasiva al manejo de la hipertensión arterial? Esta es la cuarta inquietud de la charla, y eso pues los quiero dejar, como dicen en buen salvadoreño, los quiero dejar bien picados, porque vamos a ver una conferencia exclusivamente de esto para que todas las dudas se vean cómo es el equipo, cómo se le toma el examen al paciente. Eso lo podamos aclarar en otras charlas posteriormente. Pero de alguna manera quería dejarles la inquietud, y pues es esto, ¿verdad? A la izquierda de ustedes está, esta es mi clínica. Aquí tengo yo mi laboratorio de mecánica vascular, un poco modesto, tal vez no tenemos todos los equipos que quisiéramos, que poco a poco lo vamos comprando, porque si no, pues ya no le pagara la escuela a mis hijos, pero de alguna manera es lo que a mí me apasiona hacer, ¿verdad? Tenemos acá el equipo, que es este que está aquí en medio. Es un equipo de origen alemán, que ha sido ensamblado también en Argentina, de donde yo lo he adquirido, y se ponen 4 electrodos de forma de plaquita, uno en la frente, otro en el cuello, ¿verdad? Justamente al nivel de la horquilla esternal,
La tercera, a nivel de donde termina el apéndice sifoides, esto normalmente tiene un grado de altura torácica, el cual también se puede calcular para cada persona. Y la cuarta, el cuarto electrodo se pone a nivel del abdomen, cerca de la cicatriz umbilical. Los dos electrodos más importantes para ubicar al paciente son la de la apéndice sifoides y la de la horquilla esternal, porque este nos permite validar los aspectos de la impedancia torácica del paciente. El del cuello y el del abdomen sirve para iniciar la corriente eléctrica, es decir, la corriente eléctrica se mide de la periferia hacia el centro. O sea, nosotros le dejamos ir una descarga eléctrica bastante mínima al paciente que ni siquiera se siente y en el electrodo morado y en el verde sensamos la actividad y por eso obtenemos la curva de impedancia. Tenemos también otro que es el fonocardiograma, que aquí se pone principalmente a nivel del cuarto espacio intercostal para escuchar directamente los latidos cardíacos. Hacer graficar el fonocardiograma nos ayuda para entender en qué parte del ciclo cardíaco nos encontramos. Y también el equipo tiene electrodos para poder tomar electrocardiograma. Entonces, de alguna forma, aquí estamos combinando tres principios: la impedancia torácica medida de forma eléctrica, el fonocardiógrafo para entender el ciclo cardíaco y el electrocardiograma también para entender los momentos de la protosístole y protodiástole y poder saber en qué momento estamos y calcular los parámetros hemodinámicos del paciente. Este es un método, quiero explicarles, es un método, no es un método directo. Para poder medir eso con un método directo, pues tendríamos que llevar al paciente al hospital, meterlo en una UCI, ponerle el catéter de Swan-Ganz. Es un procedimiento ultra invasivo, peligroso y de alguna manera, en este caso con la cardiógrafo, pues estamos obteniendo buena información sin incomodar al paciente. Entonces, ya de una manera un poquito, voy a tratar de ser un poquito explícito acá. Entonces, lo que estamos midiendo nosotros acá es, acá tenemos en este cilindro que está abajo del dibujito, hay un cilindro adentro de otro cilindro. El cilindro donde está la A y la S, este es el área seccional, es el área donde pasan los fluidos sanguíneos, es decir, a través de la arteria aorta, a través de los vasos sanguíneos en el tórax. Y la AT es el área donde están los otros tejidos del cuerpo que ofrecen resistencia al paso de la sangre. Y esos, pues tenemos a los pulmones, tenemos el mismito músculo cardíaco, tenemos la caja torácica, la pleura, las costillas, los músculos costales, y todo ello ofrece resistencia al paso de la arteria aorta, al paso de la sangre, principalmente por los vasos sanguíneos de gran y mediano calibre. Entonces, lo que medimos nosotros a través de los electrodos es esto. Ponemos descargas eléctricas a nivel de la frente y a nivel del abdomen y de la periferia hacia el centro. Podemos obtener una curva que es la curva de impedancia torácica, que se mira más o menos en esta forma. Tenemos en color azul, este es el fonocardiograma, este nos está midiendo los momentos del abrir y cerrado de las válvulas cardíacas para entender de manera mecánica la sístole y la diástole, la protosístole y protodiástole. El electrocardiograma, que nos permite poder también evidenciar mejor la parte de los ciclos cardíacos y del ciclo cardíaco, perdón, y las curvas, en este caso la morada se obtiene ¿cómo se llama? Con el electrodo morado y la verde con este de acá abajo, las curvas de impedancia torácica, y eso nos permite a nosotros obtener los datos para que a través de fórmulas matemáticas obtengamos la medición de la descarga sistólica. La descarga sistólica también nos sirve para poder abonar en la ecuación del volumen minuto, que es la descarga sistólica más la frecuencia cardíaca del paciente, y la resistencia vascular periférica, que se obtiene a través de estas fórmulas matemáticas. Obviamente todo esto no lo hace su servidor con una calculadora o no lo tenemos que contratar un profesor de matemáticas para que nos ayude a hacerlo.
Esto lo hace el software del equipo, del aparato que trae, que yo creo que al final es lo que más valor tiene que el mismo aparato, es el software que nos ayuda a dar los siguientes resultados. Nos da patrones hemodinámicos del paciente. Yo sé que quizás por el tema de qué es Zoom, vamos a dejar las preguntas ya en un minutito, espero ya terminar muy luego. Nos da patrones hemodinámicos. Puede ser un patrón hipodinámico cuando el índice cardíaco es abajo de 2.5 litros minutos por metro cuadrado y las resistencias vasculares sistémicas están elevadas, más de 2.580 dinas por segundo por centímetro a la quinta. Es normal cuando el índice cardíaco está de 2.5 a 4.2 y las resistencias están normales. E hiperdinámico cuando el paciente tiene un índice cardíaco elevado y la resistencia vascular sistémica también en este caso es baja. Entonces acá lo tenemos más o menos, esto también lo grafica el equipo, yo se los puedo, bueno, lo vamos a mostrar en las próximas charlas donde podemos hacer un taller. Lastimosamente estamos con el tema de la pandemia, ¿no? Porque también pues podríamos hacer alguna vez uno de estos presenciales en la clínica. Tenemos patrones, en este caso normal, al centro de estos 6 cuadrantes, de este plano de 6 cuadros, hipodinámico acá arriba, hipodinámico acá abajo e hiperdinámico hacia la derecha, ¿verdad? Porque el aumento del índice cardíaco está en el eje de las X y en el eje de la Y está el índice de resistencia vascular. Entonces, tenemos acá que el patrón hiperdinámico, lo que está pasando es que hay un aumento, en este caso, como ven en el triángulo color naranja, hay un aumento, en este caso, del gasto cardíaco, lo cual sale del esquema del recipiente por el cual en las arterias obtenemos la capacidad de volumen para poder circular. Entonces, esto hace que la circulación aumente y se vuelva hiperddinámica. Está aumentado el volumen intravascular, el gasto cardíaco, y entonces las resistencias en este caso se nos quedan cortas y se disminuye la resistencia vascular periférica, perdón, como un efecto compensatorio. Este patrón hiperdinámico se mira principalmente en personas jóvenes, hipertensos abajo de 45 años, es más frecuente en hombres, con IMC aumentado, ¿verdad? Con aumento de descargas del sistema nervioso simpático, en este caso, pues personas con un componente neurogénico bastante fuerte, bajo mucha presión, mucho estrés del trabajo, todo lo que estamos viendo en estos momentos por las situaciones de la pandemia. En algunas veces vemos pacientes que tienen la frecuencia cardíaca aumentada, el volumen sistólico aumentado, hiperventilan, ¿verdad? Y tienen una aterosclerosis temprana. El patrón hipodinámico es un patrón en el cual hay disminución del gasto cardíaco y aumento del volumen intravascular y aumento excesivo de las resistencias periféricas. En este caso estamos hablando de pacientes, casi la mayoría de ellos mayores de 60 años, con un aumento de la sobrecarga del sistema nervioso simpático, que ya de alguna manera hace que haya una rigidez, una contracción, vasoconstricción sistémica y renal aumentada, disminución de renina, aumento de la velocidad de la onda de pulso y la presión aórtica central. Vamos a hablar un día solamente de presión aórtica central, que es un fenómeno bastante importante, y la perfusión muscular y metabólica que están disminuidas. Entonces tenemos el patrón hiperdinámico, el patrón hipodinámico, que de alguna manera son los tres aspectos que valoramos con el examen. Entonces, ¿qué limitaciones tiene la cardiografía por impedancia? Hay que saber entender que es un método no invasivo, que es un método que calcula todos estos aspectos a través de la información que obtenemos del paciente. Entonces, tenemos que saber cuáles son las limitaciones para el uso de este método. En este caso tenemos la insuficiencia mitral, la insuficiencia aórtica, un alto grado de estenosis aórtica, pacientes con baja complacencia aórtica por un alto grado de aterosclerosis o prótesis aórticas. Pacientes con derrames pleurales o pericárdicos no son candidatos a utilizar la cardiografía, y también pacientes con hemotórax o neumotórax no son candidatos
a poder hacerles una cardiografía, ¿verdad? Pues aquí tenemos todos los medicamentos, las familias de medicamentos que utilizamos para el manejo de la presión arterial y cuáles son los cambios que estos hacen en el momento de las variables hemodinámicas que hemos ahorita descrito cada una, y se van a dar cuenta que en base a la cardiografía por impedancia ustedes pueden escoger el medicamento más apropiado para su paciente utilizando los patrones hemodinámicos. Por ello, el utilizar este método nos puede llevar a un éxito de un 70% por encima de el uso de guías clínicas o el uso del criterio clínico para el prescribir el medicamento adecuado al paciente. De alguna manera es sumamente importante. Entonces, ¿qué pasó con don Adán? Se nos había perdido en la charla. Don Adán llegó a su control subsecuente con una presión arterial de 137/85, frecuencia cardíaca 63. Los exámenes estaban normales de nuevo. Presentaba ya edema maleolar bilateral, efecto secundario frecuente de la amlodipina. Cefalea persistente, también efecto secundario de la amlodipina. Y bueno, ¿qué hacemos con este paciente? Ya tiene 3 medicamentos. Empezó como un paciente con hipertensión estadio 2. Controlamos todos los aspectos de riesgo cardiovascular, lo controlamos usando estatinas. El paciente está haciendo ejercicio, el paciente ha cambiado aspectos conductuales importantes como el consumo de sal, pero el paciente no se controla o no está como nosotros quisiéramos. Entonces, en este tipo de situaciones y pacientes, pues es mandatorio dejarle una cardiografía por impedancia para saber frente a qué estamos. Puede hacer que estemos con el paciente que no es candidato a los medicamentos que le hemos prescrito. Y eso es sumamente importante. Entonces, aquí tenemos, este es el estudio, la cardiografía por impedancia. Esta es una forma de presentarles el estudio. El estudio, cuando veamos la charla de evaluación hemodinámica no invasiva, les voy a mostrar todos los usos que tiene. Se puede utilizar para detectar disautonomías, para hacer otros aspectos, evaluar funciones, en este caso hemodinámicas para ver estado cardiovascular, estado de cambios de volemia en el paciente en diferentes situaciones, para evaluar ortostatismos, evaluar taquicardia postural, también aspectos relacionados con el manejo de líquidos de pacientes con problemas de insuficiencia renal, que de alguna manera también sirve bastante el examen. Entonces, aquí está la cardiografía de don Adán y quiero que pongan su atención acá donde tengo el puntero, el mouse, ¿verdad? El paciente estaba recibiendo irbesartán, estaba recibiendo amlodipina. Ambos de esos medicamentos, su mecanismo de acción es generar vasodilatación. Entonces el paciente lo tenemos ya vasodilatado. El paciente de alguna manera sí ha respondido a los medicamentos porque ha bajado la resistencia vascular. Pero la complacencia arterial del paciente nos dice que está normal. ¿Qué significa esto? Que el problema de complacencia el paciente lo puede manejar de alguna manera bajo sí mismo, bajo las condiciones normales propias de él. Entonces, de alguna manera, creo que estamos ocupando los medicamentos incorrectos. El paciente probablemente no se controle más, aunque aumente los valores de dosis de titulación de la irbesartán a 300 miligramos y le aumente amlodipina a 10 miligramos. El paciente va a seguir hipertenso porque los mecanismos de compensación de él son otros. Llama la atención fuertemente en esta parte de acá donde tenemos el mouse, que el índice de velocidad cardíaca está por las nubes. El índice de aceleración cardíaca está por las nubes. A pesar de que ustedes ven que el índice de aceleración cardíaca está alta, la frecuencia cardíaca estaba en 63, es decir, no está alta. Entonces, realmente aquí hay un componente en el cual hay una actividad adrenérgica sumamente grande en el paciente. Tenemos el cociente de tiempo sistólico bien disminuido, lo cual significa que el paciente de alguna manera su sístole la hace demasiado rápida, y el índice cardíaco del paciente, que es simplemente llevado el volumen minuto por kilogramo y superficie corporal del paciente, están bien altos. Cuando vemos los índices de descarga sistólica, el volumen minuto del paciente sumamente altos.
Entonces, ¿estaremos ocupando el medicamento adecuado al paciente? Creo que no. Cuando evaluamos el contenido de fluidos torácicos, pues vemos que están un poco en el límite, significa que sí hay un patrón hiperdinámico, que en este caso lo estamos ayudando un poquito con la hidroclorotiazida, que va asociada al irbesartán. Entonces, de todos los medicamentos que le estamos dando a don Adán, el que mejor le está funcionando puede ser la hidroclorotiazida en este caso. Y estamos abandonando el aspecto de hiperdinámico que nos hace aumentar la presión arterial. Entonces, lo que tendríamos con este caso, en este paciente, es lo siguiente. Estamos con un paciente con un perfil hemodinámico hiperdinámico, es decir, índice cardíaco más de 4.2. ¿Qué nos sugiere? En este caso se han elaborado guías de tratamiento en base a la cardiografía por impedancia. Entonces, agregar beta bloqueadores es lo que el paciente necesita, o también bloqueantes de los canales del calcio no dihidropiridínico, como en este caso podría ser también verapamilo o diltiazem, pero en este caso está con amlodipina. Entonces, un cambio o una propuesta con el paciente puede ser utilizar beta bloqueadores. Y aquí tenemos cómo, se los dejo acá, cómo con base en la cardiografía de impedancia y el índice cardíaco podemos orientar el tratamiento mejor al paciente cuando está vasoconstricto, cuáles son los agentes que tenemos que utilizar, y cuando hay una retención de fluidos, pues obviamente son los diuréticos, pero el patrón hemodinámico es sumamente importante, es algo decisivo que nos puede cambiar y hacer diferencia cuando manejamos un paciente con hipertensión arterial. Más allá de la información que tenemos en las guías clínicas, más allá de la información que podemos obtener con una evaluación clínica, que a veces de alguna manera me dirán muchos colegas que tienen años en esto, que pues nada sustituye a la clínica, y eso pues es cierto, pero también es importante abrirnos a este tipo de herramientas diagnósticas. ¿Qué pasó con el paciente? Se le inició nebivolol de 5 miligramos, se inició con media tableta al día para evaluar la tolerabilidad por su frecuencia cardíaca baja, y posteriormente, de manera lenta, progresiva, se le llevó a una tableta entera. Se retiró obviamente inmediatamente la amlodipina y se redujo la dosis de irbesartán más hidroclorotiazida a media tableta al día. La presión arterial se normalizó, la frecuencia cardíaca no bajó de 55 por minuto, el paciente se sentía extremadamente bien y el paciente pues mejoró sus estilos de vida, mejoró el estrés laboral que lo estaba haciendo que también la presión tuviera un componente reactivo, cambió de trabajo, se fue a un trabajo donde está mejor. Se inició posteriormente Nebilet Plus, que es el nebivolol con hidroclorotiazida una vez al día. Se retiró por completo las bajas dosis de irbesartán y al final el paciente pues, se quedó manejado con un beta bloqueador mixto de acción dual, alfa y beta, y se quedó también con la hidroclorotiazida. Presiones arteriales subsecuentes fueron normales. Y recordarles siempre que la cardiografía de impedancia aporta un beneficio en un 70% de mayor éxito en el control de la presión arterial que si no se usa. Les agradezco infinitamente la atención. Ha sido difícil cumplir con el tiempo que nos pidió el doctor. Muchas gracias. Cualquier pregunta quedo a sus órdenes. Este es donde nos pueden ubicar. Muchas gracias. Gracias, Mario. Te quiero enseñar esto. Es una paciente que tenemos, logras ver esta mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, quiero enseñarte este caso. Es un paciente, te quiero contar que este curso de hipertensión ya lo vimos el año pasado, lo vimos con Hugo. Hugo Villarroel nos dio una excelente ponencia también, como la tuya, ¿verdad? Son colegas que, bueno, yo aprecio mucho digamos, el contenido científico. Esta es una paciente que tú y yo conocemos. Yo la conozco desde hace 10 años por hipertensión también, pero yo la veo por un tema de insomnio y de alucinaciones cuando duerme. Ese fue el motivo, y luego era paciente de otro colega. Cuando llegó a la primera vez a mi clínica tenía 170-80, una frecuencia cardíaca 72, y estas imágenes de una microangiopatía fase 3, debido a que
hay agrupamiento de microangiopatía de los cuernos posteriores, ¿verdad? Únicamente esto es sumamente patológico y está predicho que este paciente va a avanzar si no se hace algo a una demencia multivascular. Inclusive puede cursar también como una activación de genes de amiloide, beta amiloide tau, y avanzar a Alzheimer. Entonces, en ese tiempo la paciente estaba con Concord porque es una paciente que no es obesa, pero sus características fenotípicas son de ansiedad, una personalidad tipo A. No es obesa, como te digo, y no retiene líquidos. Y a diferencia de neurología, que tenemos una clínica más rica en cuanto a signos, en cardiología a veces no tenés tantos datos. Entonces la paciente persistió con este cuadro. Bueno, el paciente con inactivación del adulto, los pacientes evolucionan en las formas tardías a ansiedad. Entonces se tenía estos datos del mapa donde se le miraba estos picos de la presión arterial durante el día y estos dipping que están aquí. En la noche, digamos, no hay problema de verlo muy, muy mal, pero en el día sí, típico de pacientes ansiosos diurnos, pero sin control. Como ves, la presión arterial tenía 180 y más de la mitad de las veces en la clínica con presiones de 180, 190, 200 a veces. Él me decía, consulté con esto con Hugo, me sugirió que le agregara le agregara otro medicamento. A esto creo que hablamos de... no, se me ha olvidado qué medicamento que hablamos. Creo que era un espironolactona, creo que hablamos de eso. Entonces, finalmente llegó contigo, ¿verdad? En un ingreso que tuvo que no ayudó a nadie a verla, solo tú llegaste. Llegaste a verla y, bueno, ya era hipotiroidea, tú clínicamente le dejaste esto, pero le dejaste este estudio, ¿verdad? Y no quiero tardarme más, solo quiero pasarle las diapositivas como llegó ella, con esos valores de presión. Tú le hiciste ese estudio por impedancias y voy a pasarla rápido porque no pretendemos, fue la segunda valoración que le hiciste y como mencionabas, tenía una actividad de contractilidad, por aquí estaban los fluidos, ¿verdad? Torácicos elevados también, como el caso de tu paciente Adán, ahora menor, y está así ahora. Y ahora, estos son los registros que me enseñó el martes 2 de febrero, a miércoles, y ahí hubo un control de la presión arterial y mira los valores de la presión ya. 121, 72, 60, y algunas veces ya tendrías que hacerle un ajuste. Esto tú no lo sabes, la vi hace poco sí, con estos valores, y mira los valores, ya tiene un poquito se está pasando al otro lado, con esta última medicación que tú le has dado. Entonces, solo traigo estas diapositivas. Yo sé que no nos va a alcanzar el tiempo para revisarlas, pero esta paciente mía, este estudio que tú haces acá con esta paciente, sí ha sido efectivo para el control. Y vean las gráficas, si no las pasa en secuencia, se ve que van cambiando, ¿verdad? Y mencionarle, doctor, que le hice uno último en su control anterior, y precisamente esa parte que usted me dice el telmisartán que le dejé, se lo cambié por un telmisartán solo, que se puede partir y darle 40 miligramos. Se le redujo el telmisartán a 40 y se le dejó Ciac, que es bisoprolol con hidroclorotiazida, y la paciente ha mejorado increíblemente. Sí, o sea, vean estas gráficas contra esta, que es el último control que ha ocasionado o sea, que esta paciente se está quitando en este momento el riesgo de microangiopatía crónica por este factor. No nos queda más para explicar, fíjate, solo quiero mostrar que esto cambia y te da información que no podrías obtener por clínica diaria, por un ecocardiograma o algo otro, no sé. Seguro que si discutimos esto en un panel de cardiólogos internistas, la mitad diría que es útil, otro diría que se puede obtener por otro método, pero en esta paciente seguro que nos ha ayudado significativamente como tú tienes más pacientes.
Bueno, no he podido dar más. Vamos a ver, vamos a pasar. Hay una pregunta aquí. Eh, no, yo antes que hablar de precios de estudios, colegas, preferiría que entendiéramos el método. Que yo sé que no vamos a hacer esto nosotros, por lo menos yo, pero que entendamos utilizarlo racionalmente, indicarlo correctamente es aquí, al momento de no hablar de precios, pienso yo, no creo que sería el momento. Vamos a tener más actividades, podemos extenderlo a 4, a 5 charlas y un poco entender cuál es la utilidad, ¿verdad?, que brinda en cada paciente. ¿Verdad, Mario? ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Cualquier persona que quiera de alguna manera informarse más sobre el tema lo puede hacer contactándonos directamente. Ahí en la presentación les dejo los contactos, pero definitivamente lo que queremos es que se lleven una clara idea de la utilidad del estudio de la cardiografía, de para qué nos puede servir. Lo vamos a hacer a través de una nueva conferencia donde vamos a hablar específicamente solamente de cardiografía. Creo que va a ser la tercera la que vamos a dejar solo para eso. Y pues después podemos poner casos clínicos, así como esta paciente que nos reporta el doctor. Hay otros que realmente el estudio les ha ayudado increíblemente contra sus cifras de presión. Así es que nada más agradecerle a los colegas la atención, la asistencia y cualquier aspecto de duda. Ahí en la presentación yo les voy a dejar mi contacto. Estamos ubicados en la Colonia Escalón, 81 Avenida Sur y calle Padres Aguilar, número 303 de la Colonia Escalón. Ahí cerca del Hospital de la Mujer, se llama Clínicas Matasol, la casa donde estamos. Y cualquier pues cosa quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor, por el tiempo y muchísimas gracias, colegas. Queda una última pregunta para la próxima actividad. ¿En quién paciente está indicado? Creo que se ha hablado un poco de esto, ¿verdad? Y podemos extenderlo en la próxima actividad. Lo dejo hasta acá. Quiero comentarles que, como te quería comentar también, Mario, que yo subo esta charla en mi cuenta de YouTube. Le envío un vínculo para que los colegas puedan tener acceso a él. Perfecto, Algunos, creo doctor. que un colega no pudo entrar porque me solicitó casi a las 8:10 y pues ya estamos cerrando. Así es que gracias por Doctor, todo. Sí, yo perdón. les comparto la presentación a través del chat si usted gusta. Por mí no hay problema, es una presentación totalmente abierta, es información que nos puede servir a todos. Así que muchísimas gracias, doctor, por el tiempo, por la oportunidad y gracias a los colegas también por su tiempo. Muy bien. Hasta luego, colegas. Nos vemos. Buen día. Buen día.